Gloria a Dios, gloria a Dios. Bienvenidos a esta vuestra casa. Esta es tu casa. Esta no es la casa de fulano o mengano, esta es tu casa. Y en él y en ella, mejor dicho, quien debe de reinar es Jesús, ¿verdad? Y por eso en pos debemos de estar. Realmente hemos recibido ya mucho, por lo menos yo así lo he tomado, ¿no? Con lo que ya el pastor nos ha compartido de lo que es, ¿no? La cena, algo tan importante, ¿no? Esas palabras tan importantes que el Señor dijo, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar. La verdad es que durante la semana ha sido complicado ha sido de una de las veces que con mayor dificultad he podido tener, por diferentes motivos, para poder compartir y intentar transmitir el sentir que el Señor había puesto en mi corazón. Un sentir que lleva meses, pero que me ha sido complicado y aún solamente le decía, ¿no? Ahora hace un momentito al Señor, Dios mío, sé tú, porque no sé si realmente voy a poder expresar el sentir que tú pusiste en mi corazón. Y bueno, yo lo voy a hablar un poquito, pues como andamos por casa, ¿vale? Como el Señor lo hacía con parábolas, ¿verdad? El Señor ponía ejemplos de la vida normal, cotidianos. Y eso es lo que voy a compartir. Así que no va a ser un estudio, no va a ser un tomar el texto y analizarlo exegéticamente, pero espero, hermano y hermana, que te transmita el sentir que hay, ¿no? Me gustaría que los hermanos pusieran el texto primero de Efesios, y si vosotros lo queréis buscar, Efesios 2, del 19 al 21. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Bueno, aquí ¿no lo puedes poner los tres versículos juntos? ¿No? Ok, vale. Bueno, aquí en el primer versículo, ¿vale? Nos habla de que no somos extranjeros. Es decir, tú perteneces a la familia de Dios. No perteneces a un linaje extranjero. Yo muchas veces cuando me preguntan por la iglesia, por mi casa, porque yo me considero que esta es mi casa. Yo tengo dos familias. Una, mi familia natural, ¿no? Donde están mi esposo, mis hijos, mi suegro, mis hermanos, mi familia natural, mi familia de sangre. Pero yo tengo otra segunda familia, que sois vosotros. Y así espero que así me consideréis también vosotros a mí, de que somos una familia. Entonces dice que no somos extranjeros, no somos advenedizos, sino que somos conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. En el versículo siguiente, vale, lo busco yo. Esto pasa porque son los directos, ¿vale? Las cosas que no son directas no pasan esto, porque cortan y revuelven, ¿vale? Bueno, genial, fantástico. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas,
siendo principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Me puse a buscar cuál era la piedra, cuál es la piedra angular en un edificio, ¿no? Aquí tenemos grandes y buenos profesionales de este gremio. Tenemos fontaneros, tenemos albañiles, tenemos peones, tenemos electricistas. Así que, la verdad es que si quisiéramos hacer un edificio, aquí tenemos gente que lo pueden hacer. Pero ¿cuál es la piedra del ángulo? Y es curioso, en las edificaciones hay un programa en la televisión, se llama Megaconstrucciones, y me encanta ver cómo las construcciones se hacían antiguamente. Y antiguamente no había tantas cosas como tenemos hoy. Pero ¿cómo era posible que aquellos monumentos tan grandísimos, solamente pudiendo encajar piedra con piedra, hayan llegado hasta hoy? Y hay una piedra, la piedra angular, que era tallada perfectamente. No sé si la puedes poner. Había una piedra que estaba tallada perfectamente, milimétricamente, que cuando se terminaba aquella bóveda, o aquel arco, o aquella piedra que se estaba puesta, piedra sobre piedra, mirad, esa piedra, lo siento por los hermanos que están en internet, esa piedra roja, esa piedra es la piedra angular. Esa piedra, según Don Google, es la que hace que estas piedras que están no se caigan, porque presionan de tal manera que hace que esa piedra no se caiga. Ese es Jesucristo. Ese debe de ser Jesucristo en nuestra vida. Nosotros en la palabra de Dios vemos que el Señor habla de que somos un cuerpo, y hoy el pastor nos ha hablado de que cuando estamos tomando del pan y del vino, estamos tomándolo como un cuerpo, ¿vale? El cuerpo, por un lado, el cuerpo de Cristo que fue molido, pero también como representando el cuerpo como iglesia, ¿verdad? Pero también es cierto de que hay, ¿no?, en otros versículos, como por ejemplo en Efesios 4, 15 y 16, Romanos 12, 4, 5, donde habla que efectivamente somos el cuerpo de Cristo, donde Jesucristo es la cabeza. Pero también podemos encontrar que hay otros textos donde somos comparados a un edificio. Por eso a mí me gusta hablar de que somos una casa. De que somos una casa. La casa no es esto, no son estas 4 paredes. La casa somos nosotros. Esa es la casa, ¿no? Y podemos ver, por ejemplo, estamos viendo, ¿no?, en ese texto que hemos estado leyendo, ¿no?, en Efesios 2, del 19 al 21, cómo habla de que cómo somos una casa y que somos edificados, ¿vale? Jesucristo en nosotros va proyectando la edificación. ¿Para qué? Para que su reino se establezca en medio de nosotros. Yo le decía al Señor, bueno, vamos a ver. Hay muchos textos, muchos que hablan acerca de esto. Y me recordaba, nosotros estamos viviendo en la tercera casa. No sé si será la última o si el Señor nos llevará a otra casa. Pero nosotros a lo largo de nuestra vida, como matrimonio, hemos vivido en 3 casas. La primera es una casa pequeñita, no era nuestra,
era alquilada. Así que le hicimos un lavado de cara. Limpiamos bien los suelos, pintamos las paredes, arreglamos algunos muebles, otros muebles los pusimos, pero simplemente le hicimos un lavado de cara. Años después, el Señor nos abrió puertas, una oración contestada, y el Señor nos abrió puertas para que nos fuéramos a otro piso, pero ya ese piso era nuestro. Ese piso ya lo pudimos comprar. Así que como era nuestro, y en principio no nos íbamos a quedar allí, tiramos paredes, hicimos rebola, metimos cable, metimos fontanería, en fin, ¿no? En este caso me iba con mi cuñado, Juan Carlos estaba trabajando, yo me iba mi cuñado a mi hijo Alejandro, lo dejaba en casa con mi suegra, y allá que nos íbamos con mi cuñado y yo, y allá que cogía el martillo, la machota y a tirar todo lo que fuera, o después hacer mezcla para poder poner los enchufes. La casa se quedó preciosa y veía que era una casa que estaba hecha en condiciones. Yo recuerdo que cuando ese bloque se levantaba, yo tenía unos 10, 12 añillos, y yo me asomaba por la puerta, por la ventana de la habitación de mi mamá, y yo veía cómo ese edificio iba creciendo, ¿no? Lo que yo nunca pude pensar es que algún día yo iba a vivir en aquel lugar. Y vi que las paredes estaban bien cimentadas, que los azulejos le costó a aquellos que vinieron, ¿no? Porque, bueno, hicimos una parte, pero otra parte metimos profesionales, le costó, ¿no? Y ellos decían, es que los azulejos están muy bien puestos, ¿eh? Aquí no hay tenían que romperlos, porque estaban bien puestos. Bueno, después de un tiempo, el Señor nos trae para acá, y aun cuando aquel piso fue un deseo de mi corazón, el pastor tenía deseo de tener una casa frente al mar y que pudiera, a lo mejor pues por la mañana, irse a la playa y ver el mar. Bueno, nos venimos para acá para servir al Señor en esta tierra, y como Dios es tan bueno y tan misericordioso, el Señor nos proveyó de una casa, ¿no? Que es donde hoy en día vivimos. La casa, buenos materiales, bonita, conforme a lo que le habíamos pedido al Señor. Realmente es tremendo como el Señor allí nos bendijo. Pero, ¿sabéis? Ahora cuando hemos hecho esta última obra, ¿no? Que algunos de vosotros sabéis que hemos estado, un mes antes de que nos encerraran con la pandemia, terminamos nuestra obra. Vimos y nos dimos cuenta que aquella casa, que en apariencia estaba bien, que en apariencia tenía buena calidad, había muchas cosas que no estaban bien. Tanto es así que el hermano que nos hizo la obra, hubo un momento donde nos llamó en ese momento al pastor, le dijo: Juan, menos mal que habéis podido hacer la obra, porque había un enchufe detrás de los muebles que faltó el canto de un duro para que se incendiara. Y en una cocina, imaginaros lo que hubiera podido suceder, ¿vale? Se nos cayeron también los azulejos, porque, bueno, no habían sido hidratados como tienen que ser hidratados los azulejos. En fin, vimos que había una buena calidad, pero no había un buen trabajo. Los albañiles que trabajaron fueron eficaces, porque en el plazo que dijeron que nos iban a entregar la casa, no la entregaron. Totalmente. Nos dijeron que en octubre nos entregaban la casa, en octubre teníamos la llave,
pero no fueron eficientes. ¿Por qué? Porque las cosas no eran solamente hacerlas, sino había que hacerlas bien. Y ante esto, bueno, yo sé que algunos de vosotros estáis preguntando, ¿de qué va esto? ¿Qué es lo que Rosa nos quiere hablar? Porque todavía no le pillo el hilo. Esperaros, un poquillo, esperaros. Yo estoy hablando como por parábolas, sé que ni acercarme siquiera, ¿vale? A como el Señor en sus palabras lo hablaba, pero para que me entendáis, ¿vale? Porque bueno, la palabra eficaz y eficacia, en la inmensa mayoría, esto hace en los años 80, ¿no? Según he estado estudiando y demás, normalmente cuando la palabra eficaz y eficiencia son palabras muy cercanas, muy próximas en el significado, pero que tienen una diferencia, ¿no? Y bueno, vamos a estudiar un poquito. Después seguro que aquellos que sois más curiosos o aquellos que tenéis mayor conocimiento, aún todavía los podéis ampliar más, ¿no? Pero para daros un poquito, ¿no?, de mínimo conocimiento, ¿no? La eficacia tiene que ver con alcanzar objetivos, cumplir normas, lograr resultados. Tiene que ver con lo que tengo que hacer, es decir, mi obligación. En mi casa, los albañiles tenían obligación de terminar a tiempo la casa para poder entregarme la llave. Por lo tanto, por eso digo que ellos eran eficientes. Era obligado de lunes a viernes o a veces los sábados, ¿no? Y si tenían determinado que tenían que hacer tantos metros de suelo, tantos metros de azulejo, tantos metros, procuraban cumplirlos para que la obra se terminara a plazo. ¿Qué tiene que ver la eficiencia? La eficiencia tiene que ver no solamente con alcanzar los objetivos, sino hacerlo bien. Aprovechar bien los recursos. No tomar más recursos de los debidos. Tiene que ver con el cómo lo haré. Y cuando veía esto, ¿cómo lo haré? Esto me llevaba a pensar, si yo estoy apasionado por mi trabajo, esa pasión que yo le puedo poner a mi trabajo va a hacer que lo haga con excelencia. ¿Sí o no? A ver, los albañiles, fontaneros, alicatadores, creo que hay un arquitecto, un técnico de arquitectura. ¿Es así o no? ¿O no es así? Bueno, tenemos que ser eficaces y eficientes, ¿no? No solamente ganarnos nuestro sueldo, sino que también hacerlo bien. Y, por ejemplo, pues no lo sé, si para levantar una pared necesito 10 bloques, pues no voy a usar 15, ¿no? Para mí eso sería ser eficiente. Nosotros somos una casa. Dice que en la tradición judía, a nosotros nos ha llegado lo que es la Biblia escrita, pero en la tradición judía, en la Biblia, en lo oral, porque acordaos que Jesús en la Biblia dice que Moisés le decía, y esto le hablaréis a vuestros hijos y a sus hijos de sus hijos, ¿no? Para que quede establecido en sus corazones. Es decir, había una palabra que era oral, la cual no se ha reescrito, ¿vale? Entonces, en esa tradición judía dice que hubo un momento donde se estaba terminando
el templo de Salomón. Y los canteros llevaron una piedra grande, muy grande, que estaba en mitad del espacio donde estaban trabajando. Y aquellos que estaban trabajando, levantando los muros del templo de Salomón, no sabían qué era lo que hacía esa piedra allí. Así que la ponían en un lado, de allí, como molestaba, la ponían en otro, de allí la ponían en otro, y no sabían, la iban moviendo porque no veían que tuviera ningún significado aquella piedra. Dice la tradición judía que tomaron aquella piedra y ya hartos de que esa piedra estuviera por allí dando vueltas, dice que la echaron y la hicieron rodar por una ladera. Mientras tanto, el templo, las murallas iban avanzando y llegó un momento donde hizo falta aquella piedra, la piedra angular. Esa piedra puede ser una piedra como la que hemos visto, pero en otras ocasiones dicen que es una piedra que está hecha, que normalmente suele estar en las esquinas, que está hecha de tal manera, ¿no? Y bueno, yo soy ignorante en todas estas cosas, pero dicen que está hecha de tal manera que encaja con los dos laterales del edificio y que lo sostiene. Esa es la función de la piedra angular. Dice que empezaron a buscarla, no la encontraban, se fueron allí donde estaban en la cantera y le pidieron al jefe de las canteras que dónde estaba la piedra angular, que era necesario ponerla, ¿no? Y entonces dice, ¿no? Según la tradición judía de oral, que ellos le dijeron, es que ya la hemos llevado. No, allí no. Y entonces el cantero, le explicó cómo era la piedra. Y entonces aquellos hombres se dieron cuenta que aquella piedra que molestaba tanto era la piedra angular. En Primera de Reyes 6:7 habla de que cuando el templo de Salomón estaba siendo edificado, no se escuchó martillo, ni se escuchó ningún tipo de ruido. Cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Los cantareros o los canteranos la tallaron de tal manera que no hizo falta, porque aquel lugar, lo que se estaba edificando, era un lugar santo que iba a tener la presencia de Dios. Así que, efectivamente, gracias Isma. Ya os digo que todo esto en particular ha sido sacado de Mr. Google, ¿vale? Nosotros somos edificados y nuestra piedra angular ha de ser Jesucristo. Me gustaría que pudiéramos leer Hechos 4:11. Y fijaros qué curioso. Hay otros textos, ¿no? Pero he querido coger este. Hechos 4:11. Si lo tenemos, bueno, si no yo lo leo. Este Jesús es la piedra reprobada
es decir, la piedra desechada, por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podáis ser salvos. La salvación no viene, sino es a través de Jesucristo. La piedra que fue reprobada, la piedra que fue desechada, la piedra que molestaba y que como molestaba, la quitaron de en medio. Pero que cuando llegó el momento, tuvieron que ir a buscarla porque era necesario para que el edificio pudiera ser sostenido. Por lo tanto, nosotros, como edificadores, me gustaría que pudiéramos leer en 1 Corintios 13, 1 al 3. Aquí en este versículo, en estos 3 versículos, después sigue más adelante, está la clave de que la edificación sea una edificación que perdure por años. 1 Corintios 13, del 1 al 3. Es un texto muy conocido. Es un texto muy conocido, pero que casi siempre nos quedamos con la segunda parte, donde habla el amor, el sufrido, ¿vale? El amor. Pero mirad lo que dice este texto. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y se entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Esa es la piedra angular. Porque Jesús es amor. Esa es la clave para que la casa sea edificada. Podemos tener esos albañiles, pero necesitamos, si tú eres un profesional, vamos a ser profesional con este texto. Y cuando estoy hablando de profesional ya no me estoy refiriendo a los albañiles. Nosotros somos profesionales porque estamos edificando el reino de los cielos. Por eso nosotros somos profesionales. Pero nada podemos hacer si no lo hacemos bajo este prisma. Nada. Podemos ser como mi primera casa, hacer un lavado de cara y no tener compromiso. Yo no me comprometí con aquella casa porque no era mía. No la sentía mía. Yo la tuve un tiempo, pero no era mía. Y aunque la acomodé lo más posible para que pudiéramos vivir, allí nació nuestro primer hijo, pero no era mía. Después el Señor no lo fue. Bueno, es que eso fue una historia milagrosa lo que el Señor hizo con aquella casa. O podemos ser como la tercera casa. Podemos edificar, pero edificar obligatoriamente, donde esto no se dé. Seremos gente eficaces, pero no seremos gente eficiente. Cuando usamos la eficacia y somos eficientes, eso va a traer que algo sea efectivo. ¿Y qué sería efectivo?
que podamos alcanzar a otros. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Ella es la que nos va a hacer que nosotros como canteros pulamos esas piedras. Tenemos el Espíritu Santo, no por nada. El Señor habló de la necesidad que tuviéramos al Espíritu Santo en nuestras vidas y nos dejáramos guiar por el Espíritu Santo. Porque Él está. El Espíritu Santo manifiesta y nos da dones. Porque no todos somos manos, ni todos somos pies. No todos servimos para presidir, ni todos servimos para predicar, ni todos servimos para trabajar con los jóvenes, ni todos servimos para trabajar en la escuela dominical, ni todos servimos para alabanza, ni todos servimos, no todos tenemos facilidad de palabra para poder compartir el Evangelio, ni todos servimos para estar guerreando por el pueblo. No todos, porque no todos somos pies, ni somos manos, ni somos. Pero dice la palabra que aquellos miembros que son más delicados son aquellos que los vestimos con mayor decoro. Nosotros como iglesia, nosotros como casa, os aseguro que estamos en un tiempo de transición. Y yo estoy convencida que en estos años venideros va a haber cambios. Cambios que a lo mejor ni yo misma pueda estar preparada. Pero van a venir cambios porque el Señor viene pronto. Y Él dice que Él acorta los días por amor a su iglesia. El Señor viene pronto, pero hay todavía un pueblo que no ha sido alcanzado. Un pueblo que es mi hermano y mi hermana y no ha sido alcanzado. Y que son piedras necesarias para la edificación de su reino. Probablemente en esta casa no todos vamos a entender. Yo me acuerdo que cuando al principio pusimos esta pared en negra, ¡ay, Señor! No os podéis imaginar. Pero ¿a qué queda bonita? De gusto hay todo. Hay cosas que van a ir cambiando. Jesús te dice, boga mar adentro. Hay en el lago peces que necesitan ser pescados. Boga mar adentro. No te dejes ser como mi primera casa con ese lavado de cara o como mi tercera casa que aun cuando con buenos materiales, pero no estaba bien hecha. Sé como esa segunda casa, donde había buenos materiales, donde la trabajaron buenos profesionales y donde es un edificio que, a pesar de que es un edificio súper grande, está bien cimentados. Es un edificio donde no hay quebraduras. Es un edificio donde en los movimientos de tierra, porque vivimos en una tierra, en un lugar donde hay movimientos sísmicos, pequeñitos, pero los hay. Y muchas de las casas se resquebrajan y donde los azulejos se abomban porque no fueron hidratados. Pero en aquel edificio nada de eso sucede.
Y es un edificio que tiene ya 50 años. Está bien hecho. Boga mar adentro. Déjate que el versículo donde prevalece el amor sea lo que dé consistencia a tu profesionalidad como creyente. Si yo sé que a mi hermano o a mi hermana hay ciertas conversaciones que yo no debo que le molestan, yo no la voy a tomar, no la voy a tener. Digo esto como ejemplo, ¿vale? Porque también me dice la palabra que guarde y cuide de los más débiles. Y eso no es religiosidad, eso es amor. Hoy en día, cualquier cosa que decimos es que como tengo paz en mi corazón, pues yo... No es religión. Es que si yo sé que te voy a hacer caer, entonces yo, por amor a ti, no lo voy a hacer. Por amor a ti. Porque eso es lo que a mí el Señor me habla. Que por amor a ti, no lo haga. Si por amor a ti no debo de comer carne, por amor a ti no lo voy a comer. Después cuando llegue a mi casa me voy a comer un filete. Pero por amor a ti, no lo voy a hacer. No sé si me estáis entendiendo, ¿no? Espero que sí. Guardemos y dejemos que el Señor nos diga, boga mar adentro. Porque hay peces que aún no han sido pescados y deben de ser pescados para mi reino. Para mi reino. En esta casa tenemos proyectos. Nos gustaría al cuerpo ministerial, donde están los pastores y los diáconos, nos gustaría que bogarais mar adentro con nosotros. Que quizá a lo mejor hay cosas que os van a extrañar, pero tenemos que bogar para alcanzar. Hay toda esa gente que aún todavía no han sido alcanzadas. Una iglesia que se mantiene, que no se recicla al final, se va. Hace muchos años estuvimos y con esto termino, hace muchos años estuvimos en Suecia por 15 años, el pastor y yo estuvimos a tiempo completo y de allí nos daban una pequeña ayuda. Entonces los hermanos quisieron que fuéramos, porque querían conocernos, querían, bueno, que pudiéramos compartir de cómo iba la obra. Ya nosotros nos habíamos venido para acá, el Señor ya nos había enviado para acá. Empezamos allí trabajando, él como pastor, y poco tiempo después, pues el Señor ya nos trajo aquí. Y lo que empezó siendo una reunión de casa en casa de Ana, es lo que hoy se ha convertido, lo que hoy ves en esta casa. Y pudimos visitar a muchas iglesias a lo largo de toda Suecia. Suecia es un país largo y llegamos en el sur de Suecia, llegamos hasta Lycksele, que es donde está Laponia, donde el sol no se pone, ¿no? Y fuimos visitando diferentes iglesias. Suecia hubo años donde aquello fue cantera de misioneros. Muchas iglesias latinoamericanas fueron levantadas por hombres y mujeres que dejaron su comodidad en Suecia y se fueron a países latinos en medio de la selva con problemas para su familia, para sus hijos, por amor al Señor, para que hoy en muchos lugares de aquella tierra hayan iglesias e iglesias grandes, ¿no? Aquí también en España también tuvimos pequeños brotes, ¿no?
Pero ¿sabéis qué curioso? Que había iglesias que tenían edificios espectaculares. Hubo una que, bueno, yo me quedé enamorada. Era toda la esquina de una manzana. Era un edificio donde era el lugar de culto, era grandísimo, con una parte que la tenían como para después de terminar el culto, pues poder tomar un piquislabe o poderse quedar a desayunar o poderse quedar. Tenía viviendas, tenía guardería, tenía oficinas. Bueno, era espectacular. Pero, ¿sabéis? La iglesia había envejecido de tal manera que se sostenía, pero no había juventud. No había juventud. Por eso el pastor y yo decidimos de que esta casa tiene que trabajar en pos y para los jóvenes. En pos y para los jóvenes. Yo me convierto con 16 años. Yo no me convierto con 30, ni 40, ni 50. Me convierto con 16 años. Pero si no hubiera habido un ambiente juvenil, probablemente yo no me hubiera quedado. Porque yo era atea y comunista. Aquí donde me veis. Con las trenzas hechas en el pelo y sentándome delante de los caballos de la Guardia Civil. Me ponía las camisas de mi padre, porque era lo que tenía, ¿no? En aquel tiempo, pues aquellos que estábamos en contra de todo, en ese tiempo de transición, pues era lo que hacíamos. Entonces hacíamos sentadas y en los institutos nos rebelábamos. A mí me catearon 3 años porque me rebelé contra un maestro. Y me tuvo cateada 3 años, hasta que me aburrió. Porque como la tenía cateada, pues no era como hoy, que tú puedes pasar con una asignatura. No, allí o la sacabas o la sacabas. Y él me lo dijo claramente. Él me lo dijo, porque yo estuve dando clase, me decían que yo estaba bien preparada, era de inglés. Y él me lo dijo claramente, no te voy a aprobar. No te voy a aprobar. 3 años. Al final no sé lo que pasó, tuvo misericordia y me aprobó. Pero 3 años sin poder avanzar. Me cambié de ciencia a letras, a ver si por letra podía, nanay de la China. 3 años me tuvo, porque yo era una revolucionaria. Y yo era de las que señalaba a Dios con mi dedo. Pero si no hubiera habido un lugar que a mí me impactó de ver el amor que allí se respiraba y de ver tanta juventud, yo no me hubiera quedado. No me hubiera quedado. Ese es mi testimonio. Vayamos en pos. El Señor dice, boga mar adentro. Boga mar adentro. Comprométete. Comprométete. Ora para que la visión que el Señor quiere para esta casa sea la que Él quiera, no la que el hombre quiera, la que Él quiera. Ora, intercede y boga mar adentro, porque hay muchos peces. Porque, ¿sabes? Aquellos jóvenes, en particular en mi caso, yo me convertí joven, pero yo no me quedé ahí. Al final mi madre se convirtió. Es decir, un joven no solamente trae a sus amigos, un joven trae también a su familia. Boguemos mar adentro. Boguemos. El Señor tiene cosas preparadas. Así que
te animo a que abraces la visión que el Señor quiere para esta casa. Que no sea simplemente una piedra estancada de domingo, como mi primera casa. No me importaba, de verdad. Yo la puse bonita, ¿vale? Y la puse cómoda. Pero yo no me metí en ningún tipo de obra, porque no era mía. No era mía. Siente esta casa como tuya. Siéntela como tuya. Cuando limpies, no limpies simplemente moviendo la muñeca. Limpia bien como tu casa. En el trato nuestro, que predomine los versículos que hemos compartido. Si tienes el don de hablar, hermano, hermana, habla. Si tienes el don de abrazar, abraza. ¿Sabes cuánta gente hay que necesitan un abrazo? ¿Cuánta gente que se sienten sola? No todos servimos para estar aquí. Y yo a veces digo, Señor, qué misericordia tienes conmigo. Pero Dios quiere hacer algo contigo. Abraza la visión, abrázala. Y vamos a experimentar cómo esta casa se llena. Y no solamente se llena, sino que podamos irnos a otro lugar. Algunos ya estamos mirando otros lugares. Algunos ya estamos mirando otros lugares. Quizá a lo mejor